Buenos días, chicos. En el siguiente video vamos a ver la clasificación de los números decimales, recordando que ya usted investigó que los números decimales se clasificaban en decimal exacto, decimal periódico puro y decimal periódico mixto. Ahora bien, voy a identificar cómo yo lo diferencio de cada uno, recordando que la definición de decimal exacto nos dice que es aquel que tiene un número finito de cifras decimales. Periódico puro es aquel que tiene una o más cifras decimales que se repiten sin terminar. Y el periódico mixto nos dice que es cuando tiene una parte decimal exacta y otra periódico puro. Es decir, el periódico mixto es una combinación de ambos. Los números decimales son aquellos números que contienen un punto, para que ustedes me entiendan mejor. Y si tengo el decimal 4.75, podríamos decir que es un decimal exacto. ¿Por qué un decimal exacto? Porque no se repiten y terminan. Es decir, cuando usted divide 8 dividido entre 2, me da como resultado 4, es decir, me da un número determinado. Por eso es un decimal exacto. Otro sería, al yo dividir 5 dividido entre 8, me daría como resultado 0.625. Entonces, a la hora de yo dividir 5 entre 8 me da ese resultado, es decir, un número decimal, no se repite en ninguno y terminó ahí. Es decir, que a la hora de yo realizar la división, al final me dio como resultado 0. El periódico puro es aquel número que después del punto se repite el mismo número, es decir, no tiene fin a la hora de yo dividir. Un ejemplo sería, ustedes lo han visto en cursos anteriores, 8.333, ¿se recuerdan? Es decir, el 3 es el número que más se repite, por eso es periódico puro. Otro sería si yo tuviera 12 dividido entre 99. A la hora de yo realizar esa división, que más adelante le estaré explicando cómo usted la va a realizar, cuando yo divida 12 dividido entre 99, me da como resultado 0.1212 y se sigue repitiendo el mismo 12, es decir, el 12 se va a seguir repitiendo, no tiene fin, no dará 0 al final a la hora de ellos realizar esa división. Por eso es un decimal periódico puro. Entonces decíamos que el periódico mixto es una combinación de ambos. El periódico exacto sí tiene fin la división, no se repite ningún número. El periódico puro es cuando el número que está después del punto siempre se va a repetir. En este caso, después del punto se va a repetir el 3. Y en este caso, después del punto se va a repetir el 12 a la hora de yo seguir realizando esta división. Entonces, el periódico mixto es una combinación de ambos. Podríamos decir que el periódico mixto es cuando después del punto hay un número que no se repita y los demás se repiten. Es decir, yo puedo tener 14.244 y por ahí sigue repitiéndose el 4, es decir, después del punto el que no se repite es el 2 y el número que se repite sería el 4. Ahí tengo la combinación del número que no se repita después del punto y el número que se repite. Otro ejemplo, si yo tendría entonces en el periódico mixto 37 dividido entre 30. Eso me daría como resultado 1.2333 y así sucesivamente seguiríamos con 3. El número que está después del punto, que no se repite, sería el 2 y el número que se repite, es el 3. Retroalimentación, ¿cómo identifico decimal exacto?
los que no se repiten, es decir, el número que está después del punto, ninguno se repite. El periódico puro, el número que está después del punto, todos se repiten. En este caso, el que se repite es el 3 a la hora de yo realizar la división. Y en este caso, el número que se repite es el 12, siempre 12, 12, 12 a la hora de yo realizar la división. 1, 2, 1, 2 y así sucesivamente. Y el periódico mixto, una combinación de ambos. Después del punto, un número o dos números que no se repitan y los demás que siguen se repiten. En este caso, el número que no se repite es el 2 y en este el 4. En el segundo ejemplo, el número que no se repite es el 2. Coincidencia, no necesariamente tiene que ser el 2. Y el que no se repite, y el que se repite es el 3.